¿qué vimos en el capítulo pasado, no? En el capítulo pasado lo Ujú. que vimos fue esta idea, empezamos a ver los conceptos que trabaja Dussel, pero desde Marx. Mientras estamos siguiendo una revisión sobre lo que Marx escribió, Dussel toma ciertos conceptos porque los va a elaborar. Ahorita empezamos a ver, en el capítulo pasado pues estábamos viendo cómo juega, Dussel nos explica cómo juega Marx y Hegel, ¿no? Y cómo de Hegel viene Marx y cómo Marx, toma de ahí la fuerza de la idea del capital para darle la idea de el ser y el valor, ¿no? Entonces vemos estas igualdades. Entonces ya empezamos, entendemos cómo podemos ver problemas, eh, sí, problemas del ser ya puestos en la idea del valor, ¿no? Y aquí ya lo podemos conectar directo. Entonces, en este capítulo, que es el No, capítulo no manden 10 abajo, ¿eh? ¿Qué? lo que va, Alumnos, con esto lo que va a para hacer, los detalles. a ver, te voy a mutear, José Emiliano. Este, en este capítulo, que es el capítulo 10, Dussel va a trabajar un concepto que es el concepto del trabajo vivo. El capítulo 10 se llama Trabajo vivo y filosofía de la liberación latinoamericana. Entonces, ya en este capítulo, lo que al menos para mí significa esto es cómo Dussel toma este concepto que es el del trabajo vivo, que vamos a trabajar ahorita durante todo el capítulo, y y este trabajo vivo lo conecta a la filosofía de la liberación, y es así como conecta la filosofía de la liberación con la teoría marxista más clásica. O sea, Dussel se va a leer directamente a Marx, ¿no? Entonces, él rescata este concepto que es el del trabajo vivo. En términos muy generales, eh, para Dussel, este concepto, que es un concepto que Marx escribe de ellos desde sus primeros manuscritos, y vamos a hacer un recorrido de cómo este concepto del trabajo vivo se pone en los diferentes tanto manuscritos como en los diferentes textos, que son los textos Grundrisse, que son los manuscritos del 61 al 63 y los del 63 al 65, y también cómo aparece en el Capital. Vamos a ver que en el Capital ya es una forma del concepto, pero ya más, más digerida. ¿Por qué? Porque la idea del capital que tuvieron tanto Marx como Engels, pues es hacerlo más digerido para que el obrero, que pues no tiene ni tiempo para entenderlo, lo pueda entender, ¿no? Este, entonces, ¿qué es el trabajo perdón, qué es el concepto del trabajo vivo para Marx? Aquí es muy interesante y Dussel hace una anotación sobre esto. Dussel nos menciona que el concepto de trabajo vivo para Marx no lo tenía claro, no lo tenía delimitado, no lo tenía enfatizado. Aunque lo estuvo trabajando, no lo tenía como una categoría. ¿Qué significa esto? Que aquí vemos la mano de Dussel como autor en leer a Marx y tomar estos conceptos. Y estos conceptos, que son plenamente de la teoría marxista, pues los enfatiza, entonces los hace ver, los hace observar. Y de esta forma continúa la teoría. Entonces, cuando hace observar esta idea del trabajo vivo, la coloca a un nivel esencial, a un nivel fundamental de la crítica, de la crítica capitalista. Y vamos a ver en eso, vamos a ver por qué. Entonces, cabe mencionar que este capítulo 10, así como muchos de los otros capítulos que ya vimos, son ponencias que Dussel dio en algún momento. Esta fue una ponencia que dio en Cuba en 1987. Entonces, pues vamos a ver lo que es el concepto del trabajo vivo, ¿no? Eh, yo les recomiendo, y de hecho creo que lo voy a compartir, porque el problema de este capítulo es que las primeras 4 páginas, 5 páginas, son muy, no sé, como que no, al menos a mí me costó mucho entrarle, ¿no? Me costó mucho así como, a ver, ¿qué está diciendo, no? Como que, a ver, ¿cómo está? Pero las siguientes hojas, las siguientes páginas se dedica a explicarlo, y a mi parecer lo explica muy bien. Adelante, José, te escucho y voy a compartir el cuadro comparativo que nos va a ayudar. Ah, perfecto. Tú ya hiciste algo. Ok, ya, yo igual trabajé un poquito, o sea, justo en estas primeras páginas, ¿no? Que es donde bueno, hasta donde llegué porque se pone complicado. A mí me gustaría, si me dan chance de leer, por lo menos el primer trabalenguas que escribe literal al inicio, ¿no? Y un poquito de qué es lo que está, o mi interpretación, ¿no? O sea, porque dice,
Bueno, primero dice que van a intentar definir lo que es trabajo vivo, ¿no? Que es un poquito lo que vas a mostrarnos ahorita. Pero luego dice, al mismo tiempo coincidiría con la categoría de exterioridad y pobre, tal como fue definida por la filosofía de la liberación latinoamericana. Hasta ahí dices, bueno, pues ahí habla un poco de la exterioridad y el pobre, ¿no? Y luego dice, bueno, de ser así, o sea, de haber esta relación, no podría afirmarse que es la categoría de totalidad el momento fundamental del desarrollo dialéctico de Marx. Bueno, eh, entonces aquí de lo que está hablando es que no, si hay una relación entre este trabajo vivo y la exterioridad o el pobre, que son conceptos que vienen de la teoría de la liberación, entonces no se podría decir que Marx habla, que Marx parte del capital como sistema para su análisis, ¿no? Sino que parte justamente de algo muy específico que es la exterioridad, que es el trabajo vivo, ¿no? Que ya Luis nos va a explicar lo que es el trabajo vivo. Pero luego sigue y dice, bueno, y reafirma esto, ¿no? Dice, sino que el trabajo vivo como exterioridad, que es subsumido por el contrato de trabajo asalariado en el capital, y luego extiende un poquito más y dice, incorporado a la esencia del capital como una determinación interna, ahí ya se pone mucho más complicado, ¿no? Dice, debería ser definido como la contradicción absoluta al capital como totalidad constituida por solo trabajo objetivado. Entonces, este, se pone abstracto esto porque son varias conexiones, no es solamente una conexión. Pero veamos el, el cuadro que mencionas y lo vamos desarrollando. Ahí está, ya me escuchan, Estás ¿verdad? muy... Este, sí, qué bueno que mencionas todo eso, que todos esos términos, así como dices, trabalenguas, ¿no? Los vamos a ir descifrando. Entonces, aquí me gustaría que primero planteemos, porque a mí me costó mucho entender que el trabajo vivo era el trabajo subjetivado. O sea, creo que ahí Dussel no lo deja muy claro, aunque creo que lo intenta mucho. O sea, creo que al lector sí le pide, creo que aquí le pide al lector un poco de confianza, en el sentido de, a ver, sé que ya estoy tratando aquí temas bien densos, lógicos, filosóficos, pero aguántame, ¿no? Entonces, después nos pone esta tablita nos la pone el mismo Dussel. Entonces, aquí ya me queda muchísimo más claro. Primero que nada, me gustaría, así como nos mencionó José, recordemos que cuando hablamos de totalidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a todo el sistema capitalista. Cuando decimos que algo está subsumido, significa que esta totalidad subsume algo, o sea, la pone bajo su criterio. O sea, la totalidad pone algo bajo su criterio. Cuando hablamos de que el trabajo vivo, ahorita vamos a explicar qué es el trabajo vivo bien, está subsumido, porque vamos a ver que hay un trabajo vivo subsumido y uno no subsumido. Cuando vemos que el trabajo vivo subsumido, significamos que la totalidad, o sea, el capitalismo, lo agarra y lo toma. Esto va a ser muy importante para pensar en lo junto con la filosofía de la liberación, porque recuerden que aquí en la filosofía de la liberación vemos que se trata de hacer una filosofía para el otro. Entonces, y esta idea de para el otro, pues es la idea para el pobre, y aquí ya podemos encauzar lo que mencionabas, ¿no, José? Que ya lo vamos a ir terminando, pero esa es como la idea general, y vamos a ver por qué todo eso es contradictorio para el capitalismo. Es contradictorio, sin embargo, la contradicción no, hay que pensar que la contradicción no significa que rompa el sistema, simplemente tiene contradicciones y de hecho es parte de la idea del sistema. Entonces, vemos que aquí Dussel nos pone, en un lado nos pone trabajo vivo y en otro lado nos pone trabajo objetivado. Vamos a trabajar estos términos como si fueran de alguna forma contrarios. Cuando trabajamos la idea, trabajo vivo va a ser trabajo subjetivo y trabajo objetivado va a ser el otro, que no significa que sea trabajo muerto. Ahí vamos a ver por qué. Bueno, a ver si nos da tiempo para ver. Entonces, cuando hablamos de lo objetivado, estamos hablando de aquello que ya se hizo objeto. Por ejemplo, ya se hizo valor.
¿Por qué el valor es? A ver, primero, ya se hizo mercancía. Creo que ahí es muy fácil entender el por qué una mercancía es un objeto. Papel de baño es una mercancía. ¿Por qué? Porque tiene en otras formas le llaman un bien o un servicio, ¿no? Aquí vamos a llamar mercancía. Esta mercancía, que es el papel de baño, pues tiene un valor objetivo. ¿En qué sentido? De que aquellos que participan en el mundo de las mercancías pueden saber cuál es su valor de uso, como su valor de cambio, como ya tiene un valor dado al nivel de objeto. Y este objeto, que es el trabajo objetivado, viene del trabajo que hizo la persona, o sea, el trabajador. Viene del trabajo vivo. Es el trabajo vivo eh, incorporado al proceso de producción y por eso se convierte en un medio para generar más valor. O sea, se le da como un valor de cambio al trabajo vivo, que es el trabajador. Y así se Ahí, convierte en trabajo objetivado. mm, sí y no. Aquí dan dos situaciones. Una cosa es ver al trabajo subjetivado como un objeto, que se puede. ¿Por qué? Porque eso viene por el trabajo asalariado. El trabajo asalariado, que es quien media, o sea, quien introduce al trabajo subjetivado como valor, pero al nivel del capital. A ver, esto es muy importante. Recuerden que trabajamos en el capítulo anterior los procesos dialécticos. Y recuerden que hay un pasaje que diría Dussel, es el pasaje lógico. ¿Por qué es un pasaje lógico? Porque mediante la lógica se da a este pasaje, que es el de la transformación del dinero al capital. Entramos en otras complejidades. Cuando hablamos del trabajo asalariado y que el trabajo vivo, mediante el trabajo asalariado, porque le pagan al trabajador para que trabaje, porque es creador y fuente de valor, en ese momento tú le estás pagando, tú estás comprando aquello que te da, aquello que te da crear un valor. Cuando tú le pagas eso que está creando un valor, el trabajo vivo se convierte en mercancía. Entonces ese trabajo vivo se convierte en trabajo objetivado. Entonces, cuando hablamos de la exteriorización, eh, vamos a ver esta exteriorización como fuera de la totalidad. ¿Sí? Entonces, así tenemos trabajo objetivado. Ahora vamos con el trabajo subjetivado visto como una respuesta al trabajo objetivado, no respuesta, como el contrario. El trabajo subjetivado, aquí hay muchísimas definiciones. Diría Dussel, citando a Marx, es la misma corporalidad, es la misma carnalidad de la persona, es la misma subjetividad de la persona. A mí me gusta verlo como es el trabajador en sí. O sea, es el obrero, si lo queremos quitarle la idea de trabajador, es el obrero. Y este obrero tiene varias circunstancias. Una de ellas es que está necesitado. Esto porque es muy importante de que esté necesitado. Como está necesitado por sus mismas necesidades de vida, tiene unas necesidades fisiológicas que debe saciar. El capitalismo subsume a este trabajo vivo, lo subsume para que pueda conseguir esas necesidades. De esta forma, es como la pobreza absoluta es necesaria. Y la pobreza, fíjense esto, está muy interesante. La pobreza absoluta es lo que da la fuente y crea el valor en el capitalismo. Eso está de locos, pero bueno, ahorita vamos a eso. Entonces, cuando tenemos el trabajo subjetivado, estamos pensando en la persona, estamos pensando en la vida, ¿no? Entonces, dice Dussel, el trabajo vivo o subjetivado, que es lo mismo, como vida subjetiva o como la persona misma o el hombre mismo. Entonces, fíjense cómo hace esta tabla. De un lado nos pone el trabajo vivo, nos pone uno, y aquí nos pone lo que sería el contrario. Entonces, como vida subjetivada, como vida exteriorizada, como la persona misma o el hombre mismo, y como cosa autonomizada. O sea, ya es el proceso, eso ya es trabajo que ya ha estado procesado y que ya tiene su valor mediante el objeto, se hizo objeto mediante el proceso de hacerlo producto. Entonces, después tenemos trabajo vivo como la subjetividad o el sujeto que trabaja. Aquí ya empezamos a entender esto que es el trabajador. Y en esa misma, o sea, lo que sería del trabajo objetivado es como la objetividad o el objeto trabajado. Y después vemos como la corporalidad o la sensibilidad del trabajo y lo otro es como la cosa sensible. Entonces,
aquí vamos a ir viendo todas estas cosas. Qué significa todo esto? Gracias al trabajo vivo, y es como Dussel puede tomar esto del trabajo vivo, lo va a ver como un otro trabajador, y este otro es donde ancla la idea de que, es donde ancla la idea, donde conecta, mejor dicho, la filosofía de la liberación con Marx y su teoría, ¿no? Con el pensamiento marxista. Pero bueno, entonces, ay, perdón, voy a dejar esto acá y vamos a ir paso a paso. Entonces, ya que vimos, Perdón, adelante, adelante. perdóname, antes de seguir avanzando, digo, sé que para cuando comencemos a hacer este tema podcast no se va a ver, pero, o sea, y está súper interesante. Una cosa que descubrí es que la IA es malísima para hacer diagramas. Entonces uno los tiene que dibujar. Entonces, o sea, lo que yo veía era un tipo de ciclo, ¿no? Aquí tal vez no se ve, pero es como una espiral, ¿no? Entonces tenemos o sea, yo me imagino como el trabajo vivo uno, ¿no? Va a pasar a el trabajo objetivado uno, ¿no? Después viene, digamos que esta reinversión, ¿no? Del dinero, por decirlo de alguna forma, y entra el trabajo vivo 2 por decirlo de alguna forma, para ir bajando esta espiral en la que siempre el trabajo vivo está entregando para llevar, para lograr la cristalización del trabajo y lograr el trabajo objetivo, y constantemente, digamos que el trabajo vivo siempre está dando, ¿no? El trabajo vivo siempre está dando, pero el fruto de este dar se queda en el trabajo objetivado, ¿no? Y es por eso que el trabajador como sujeto dentro de el trabajo vivo, porque el trabajador, yo entiendo que no es el trabajo vivo, sino que es como algo que está dentro del trabajo vivo, porque el trabajo vivo es como es este círculo que engloba al trabajador y la acción de trabajar, ¿no? Entonces, digamos que dentro de la fórmula trabajo vivo es igual a, está el paréntesis, está el trabajador y está la acción de trabajar, para mí, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de que siempre esta ecuación nunca gana, ¿no? O sea, simplemente está entregando al trabajo objetivado, es cuando Dussel lo ve como la externalidad, ¿no? Como no es ya no me acuerdo cómo era el todo en la teoría de la liberación, pero es, digamos que todo lo burgués, por decirlo de alguna forma, todo lo que tiene, ¿no? Esa es la totalidad, y todo lo que no tiene es, digamos que la exterioridad, lo que no está dentro de, y lo que es, digamos que lo vulnerable, ¿no? Y es El donde otro. hace el otro, exactamente, y es donde hace la conexión con eh, este, este, este miembro dentro del trabajo vivo, ¿no? Sí, está interesante lo de tu diagrama. En este caso, este, es, trabajo vivo uno sería el trabajo vivo no subsumido. Y el trabajo vivo 2 ya es el trabajo vivo subsumido. El trabajo vivo no subsumido es aquel que todavía de alguna forma no ingresa en el sistema. O sea, mejor dicho, el trabajo vivo subsumido ya es aquel cuyo valor está en igualdad con el valor de cambio. O sea, el trabajo vivo subsumido es también un valor de cambio. Y ese valor de cambio se paga con el trabajo asalariado. Es aquí lo interesante, porque así el sujeto, recuerden que trabajo vivo es el trabajo subjetivado, el sujeto se adentra en el mundo de las mercancías así. Cuando cuando ya vale lo del dinero asalariado. Entonces, aquí tenía una cita brutal. A ver, un momento. Hubo varias citas brutales aquí, porque como están Dussel y Marx, ¿no? O sea, se alternan. Marx, luego Dussel, y cada uno tiene una piedra más grande. Este. mm,
Ah, sí, ¿cómo presentarse? Ajá. Fíjense esta. Dice, Marx en el manuscrito del 44. O sea, desde el 44. El trabajador tiene la desgracia de ser un capital viviente y necesitado, que en el momento que no trabaja pierde sus intereses y con ellos su existencia, su vida. Así es como subsumen al trabajo vivo, ¿no? Entonces, sigue y menciona, podemos ver al trabajo vivo como la subjetividad del trabajador como actividad. Y aquí es donde pongo tu ejemplo, José, que me gustó mucho esta idea de que, a ver, el trabajo vivo no es el trabajador en sí, ¿no? O sea, es el trabajador y aquello que le dota de posibilidad para que pueda trabajar, ¿no? Es como, entonces aquí entramos con los términos de fuerza de trabajo, capacidad de trabajo, que aquí yo estoy un poco confuso porque, si no me equivoco, creo que en las primeras páginas dice que trabajo vivo no es igual que fuerza de trabajo o capacidad de trabajo, pero luego compara los términos. Dígame. Justo eso iba a decir que yo sí entiendo que Dussel menciona que el trabajo vivo sí es el trabajador en sí, o sea que tiene su corporalidad, que es el hombre mismo, y que la fuerza de trabajo y la capacidad de trabajo no es lo mismo que trabajo vivo, pero es parte de, o sea, tienen como los procesos del trabajo vivo. Yo, Sí, sí, adelante, adelante. ujú. No, bueno, o sea, sí, yo lo entendí diferente. Y sobre el punto, o sea, para mí sí, o sea, porque justo en las primeras páginas me parece, déjame ver si lo encuentro. Eh, bueno, lo busco y ahorita les digo, pero sobre ese tema de qué es el trabajo vivo y el trabajador, pero sobre el punto del potencial de trabajo, para mí era como, o sea, digamos que igual en el mismo diagramita, bueno, en otro diagrama que dibujé, o sea, digamos que para mí el potencial del trabajo es como, si lo ponemos en una gráfica, es el -1, ¿no? O sea, digamos que ese es el potencial del trabajo. Ahora, el trabajo vivo es el 0 que en este caso es, digamos que digamos que si vamos a una fábrica, es este momento en el que se están haciendo las cosas. Ese es el trabajo vivo. Y el trabajo objetivado es justamente en el momento en el que el producto sale de la línea de producción y ya está cristalizado. Ya no es un conjunto de partes ni el trabajador armando, ¿no? Ya es un producto cristalizado, ¿no? Un trabajo objetivado, que es la cristalización del trabajo vivo, ¿no? Entonces, para mí sí había como esta diferencia. Digo, no llegué hasta el final del capítulo, entonces probablemente ahí es donde viene la confusión, porque yo no he leído la parte que confunde, pero para mí, hasta donde yo leí, era como ese eh, cronograma o ese proceso. Sí, mira, fíjense bien. Fíjense que en esta tabla nos pone diferentes. Hay que pensar que el concepto de trabajo vivo o sea, tiene muchos conceptos. Y lo que trata de hacer Dussel es agarrar los diferentes conceptos. Ok, este capítulo, ¿cuál es la estructura? Que me encantó, por cierto. Dussel nos pone el concepto, nos dice cómo lo va a meter en cómo tiene cuál es la idea que tiene Marx, cuál es la idea, cómo entra en la filosofía de la liberación, y luego nos dice en todos los textos de Marx dónde entra la idea de trabajo vivo, dónde entra el concepto y trata de darnos una definición sobre ella. Y de todas ellas hace este cuadro. Entonces, fíjense que aquí dice, como capacidad de trabajo, esto es el trabajo subjetivo, el trabajo vivo, vaya. Como trabajo, ¿a dónde está? Ay, ya me perdí. Como capacidad de trabajo. Luego, aquí es lo que hablabas, José, como actividad in actu. ¿Esto qué significa? El presente, o sea, en el presente en el que se está trabajando. Y después nos dice, bueno, de hecho aquí está, como presente en el tiempo, pero el trabajo objetivado ya es como pasado en el tiempo. O sea, el trabajador que hace rollos de papel higiénico es presente en el tiempo. El rollo o el papel higiénico ya es pasado en el tiempo y ya es un trabajo hecho objeto, en lugar de un trabajo a nivel del sujeto. Aquí está el asunto, está Claro, bastante pero o interesante. sea, exacto, o sea, pero justo, o sea, si te das cuenta,
ahí no indica precisamente que sea la persona, ¿no? Sino el acto, o sea, digamos que el acto en ese momento, ¿no? Pero Y mira, que... Ajá. perdón. No, dale, 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 dale tú. En el punto 2 dice como la persona misma o el hombre mismo, como el 4 como la corporalidad del trabajador. Sí, hay que pensar, por eso hay que pensar que Marx nunca hizo de este concepto una categoría. Dussel es quien lo hace una categoría. ¿Sí? O sea, y Dussel pues pone toda su evidencia de decir, mira, fíjense que Marx desde el 44 dijo esto. Y a medida que estaban los Grundrisse también lo dijo. Y en sus manuscritos del 60 y tantos también lo dijo. Y en el Capital está, ¿no? Y va haciendo así las comparaciones. Entonces, esto ayuda como para entender a qué se... Hay que pensar, bueno, esto a mí, esta es la forma en la que lo trato de entender. Marx trataba de escribir sobre economía desde la filosofía. Entonces, ¿por qué desde la filosofía? Porque él lo requería que tenga un discurso así de fuerte en su esencia. Entonces, cuando, cuando habla sobre los conceptos, los trabaja de forma lógica. Y al hablarlos de forma lógica, no es tan fácil como traer la definición de persona o la definición de humano al juego. Tiene que obtener la definición de humano o la definición de persona desde la misma teoría que él está trabajando del valor. Entonces, hay una persona que es un trabajo vivo, así como puede haber personas que son otra cosa, pero desde esta forma es un trabajo, es un trabajo vivo y hay dos diferentes tipos de trabajo vivo, el subsumido y el subsumido. Luego vamos a ver que también hay el trabajo vivo o el trabajo no objetivado visto positivamente y el no vivo visto objetivamente. Perdón, visto positivamente, negativamente y positivamente. Ajá, el objetivado positivamente y el objetivado negativamente. Exacto, exacto. Entonces, ya que estoy aquí, pues podemos ir para allá directo. Mm, eh, a ver aquí. Aquí está. Entonces, concebido negativamente. Cuando, cuando se dice negativamente, ¿a qué se refiere? Cuando dice negativamente o en contraposición a la concepción positivamente, lo positivo se refiere a que el ser humano es capaz de, de, este, de conocer aquello que quiere estudiar. O sea, es una visión positivista de las cosas. Una visión negativista de las cosas es que aquello que quiere conocer no lo va a conocer profundamente. Entonces, nada más va a conocer rasgos, rostros, fenómenos, efectos, pero no lo va a conocer como tal. Entonces, cuando Dussel dice que hay diferentes tipos de trabajo no objetivado, que es el subjetivado, o sea, es el trabajo vivo, lo voy a decir así. Hay trabajo vivo concebido negativamente y trabajo vivo concebido positivamente. Entonces, cuando hablamos de aquel trabajo vivo que se concibe negativamente, de nuevo, la idea negativamente es de aquello que no podemos conocer, de aquello que queremos conocerlo, no lo podemos conocer en su profundidad. Entonces, ve al trabajo como el creador de valor, que es el sujeto vivo. Aquí empieza con estas ideas. Entonces empezamos a ver al trabajo vivo, aquí quizás existente como una abstracción. O sea, fíjense cómo la idea de este trabajo vivo ni siquiera podemos decir que es una persona, ni siquiera podemos decir que es un humano. Lo tenemos que ver con una forma de abstracción porque no podemos llegar a ello. Entonces, y dice, es desnudez de toda objetividad. O sea, tienen que encontrar el término dándole estas vueltas a todo este asunto. También menciona que es existencia puramente subjetiva del trabajo como pobreza absoluta. ¿Por qué como pobreza absoluta? Porque el pobre que está necesitado, es aquí donde vamos a conectarlo con la idea del otro. Veamos que la idea del pobre dentro de la filosofía de la liberación, pues es el punto crítico, ¿no? Es desde donde se hace la filosofía, entendiendo que es el otro más otro.
Entonces, el otro más otro, que es al que hay que ir, hay que hacer política para el otro más otro, hay que hacer filosofía para el otro más otro, en este caso es el pobre. Pero en el capital, como nos lo enseña Marx, la pobreza absoluta es aquella que es la fuente de valor, porque se ve necesitado de tener que entrar en el sistema que ya es una totalidad. Y este sistema que es una totalidad, pues excluye, aquí, a ver, me voy a ir, De hecho, menciona que la pobreza absoluta, vista desde una forma objetivada, es una posibilidad universal de riqueza en su forma viva y activa. sí, a ver, explican, sí, 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 ¿qué quiere decir? Ay, no, ya me pusiste el focus ahí. Este, pues yo lo entendí como em, un trabajo vivo. A ver, aquí me recordó a Marcus, incluso cuando hablaba como del sublimar y verte representado con tu trabajo. El trabajo vivo puede verse desde un punto en el que no está dentro del sistema, como ya lo había dicho Luis, que sea que es como un trabajo como existencia, como ser humano, o sea, el hacer el trabajo por tu capacidad y tus habilidades y tu fuerza creativa, incluso. Pero vista desde el otro punto en donde es parte de esta totalidad, está subsumido a la totalidad del capital, se necesita de que el trabajo vivo tenga como esta pobreza absoluta para poder, em, ¿cómo se dice? Como verse bajo el poder de quien tiene los medios de producción y requiera seguir haciendo su trabajo aunque no esté siendo representado. Ahí es cuando se vuelve mercancía y esa mercancía es como la inversión que alguien va a hacer, o sea, va a decir, voy a contratar a este trabajo vivo, y así me voy a ir haciendo más rico, ¿no? O sea, como hacer como un valor de cambio, hacer del trabajo vivo un valor de cambio para ir generando más riqueza, es decir, para generar capital y tener la posibilidad de aumentar y aumentar la riqueza. Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, creo que lo explicas muy bien. Aquí lo que creo que hay que dejar muy claro es cómo en el sistema capitalista la pobreza absoluta es indispensable. De hecho, no es solamente indispensable, es fundamental, porque si no hay pobreza absoluta, el pobre absoluto no va a tener la necesidad de trabajar, no va a tener la necesidad de ser fuente creadora de valor, ¿sí? Ajá. De hecho, también hice aquí una nota que dice, el capital en su forma de dinero solo tiene sentido en relación con el no capital, es decir, con el trabajo vivo, se podría decir también, ¿no? Solo tiene sentido en relación con el no capital, que es el trabajo mismo. Es decir, el capital se define en oposición, que es esta contradicción de la que habla Dussel constantemente, se define en oposición al trabajo vivo, que es la fuente del valor por lo que es explotación. El capital se apropia de ese trabajo vivo, lo vuelve, se apropia del trabajo vivo que es el no capital y lo vuelve parte de su riqueza. Bueno, yo ahí tengo, o sea, entiendo el punto de que la existencia del capital absoluto, por decirlo de alguna forma, va relacionado con la pobreza absoluta, ¿no? Pero no necesariamente, o sea, no significa que al no existir la pobreza no existiría el trabajo, ¿no? Pero tal vez el capital, eh, no, porque el capital justamente es, bueno, no sé, todavía no estoy listo para hacer esa, Sí, sí, esa, no, esa sí, aseveración. creo que va súper bien, o sea, el capital sí necesita o sea, ajá, el capital necesita de la pobreza absoluta porque esa pobreza absoluta requiere seguir trabajando. Sí, ajá, pero el trabajo vivo no requiere del capital porque el trabajo vivo es esta fuerza creadora, es esta capacidad de trabajo, es esta incluso imaginación, habilidades, etcétera. Pero el capital necesita del trabajo vivo, entonces necesita de la pobreza absoluta porque la pobreza es la que necesita este trabajo, ¿no? Mm, sí.
Y, Sí, perdón, es ahí donde se eh, subsime. Es por eso que se ve obligado a subsumirse, o sea, a entrar al sistema. sí. Y no sé, no quiero repetir lo mismo, pero solo quiero validar. O sea, cuando dice trabajo no objetivado, concebido negativamente, y yo lo entiendo como este punto de el trabajo no es este trabajo vivo está despojado de todo porque no, o sea, porque en su estado vivo no es nada, ¿no? Y es ahí donde como decía Luis, se contradice el punto de que no es un trabajador, o sea, porque el trabajo vivo no es el trabajador, sino es de la acción de trabajar, pero no está generando nada, puesto que en el momento en el que genera ya es otra cosa que trabajo vivo, ¿no? Y entonces por eso es que es por eso es que es concebido negativamente, porque no posee nada, porque no es ni un objeto, ni una, bueno, no es un objeto, ¿no? Y no posee tampoco nada, por eso es negativo, y por eso se dice que está en pobreza absoluta, porque no posee nada ni es nada en sí, nada cristalizado, ¿no? Pero Sí, visto desde la forma que era positiva, ¿no? ¿Sí era positiva? Sí. Ah, sí, positivamente, exacto. Este es la fuerza creadora, ¿no? O sea, y yo, ¿saben qué? Que me imagino, por ejemplo, no sé si va a sonar raro, pero haciéndolo como de la forma más sencilla, didáctica posible. eh, por ejemplo, cuando uno va al gimnasio o cuando uno hace ejercicio, ¿no? Uno emplea cierta fuerza o hace un esfuerzo para lograr fortalecer los músculos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. El trabajo objetivo sería cuando este músculo crece, ¿no? Cuando este músculo ya tangiblemente tú puedes ver un desarrollo, algo material, ¿no? Pero esta fuerza o este esfuerzo que tú estás llevando a cabo no es nada material. Tú no lo puedes ver ni lo puedes eh, intercambiar, ¿no? O sea, es algo que existe, ¿no? Tan existe que lo sentimos, o sea, sentimos el esfuerzo, sentimos el agotamiento derivado del esfuerzo. Sin embargo, no es nada material y por eso está, digamos que es pobre, ¿no? Tiene pobreza, es pobreza absoluta, pero sin eso no se puede construir el músculo, por decirlo de alguna forma, ¿no? sí, me gustó el ejemplo porque nos pone en situación de lo que es la actividad, ¿no? Y esto es muy importante porque, bueno, ahorita lo veo. Aquí la única cosa es que ese músculo que hace debe tener un valor, ya sea de cambio o de uso. O sea, y es ahí donde cuando empezamos a hablarlo de valor de cambio y valor de uso, en lugar de verlo como una simple transacción de dinero, ¿por qué digo una simple transacción de dinero? Porque todavía la idea del dinero se mantiene en el otro pasaje, o sea, se mantiene en el otro nivel del cual ya no estamos trabajando en ese nivel, nosotros estamos trabajando en el nivel del capital, entendiendo que vamos a trabajarlo como un proceso, o sea, un sistema en el que un valor se va a, se va a entrar en la cadena de valores. Por ejemplo, el del trabajo vivo, sin ser trabajo vivo, se convierte en un valor de cambio. A esos niveles hablamos a los niveles de capital. Y me gustó mucho la forma en la que lo viste, lo negativo y lo positivo, creo que lo explicaste muy bien. Fíjense, cuando vemos el trabajo vivo que se concibe positivamente, esto es que es una concepción de la forma en la que podemos conocer ese trabajo vivo, este trabajo vivo se tiene que ver como, no, fíjense, acá dice, el trabajo no como objeto, sino como actividad. ¿Por qué? Es aquí donde hablamos sobre, si tú dices, a ver,
es actividad hacer ejercicio. O sea, es actividad hacer un rollo de papel higiénico. Esa actividad, si se ve así, si se ve desde la actividad, ya podemos aterrizarla, ya podemos ir hacia ella. Esto es una forma positiva de ver las cosas. Y es aquí donde vemos, sí, es aquí donde podemos objetivizar la pobreza absoluta y sí, lo que decía Mariana, ¿no? Que es la posibilidad universal de la riqueza como sujeto y como actividad. A mí me gustaría que leamos esta parte que me encantó. Aquí ya, ya Dussel está hablando sobre cómo junta la filosofía de la liberación con la teoría marxista. Entonces, estábamos hablando sobre el otro, ¿no? Y sobre cómo el otro, que es pobreza absoluta, que es pobre no solamente en un nivel de pobreza que no tiene para comer, ¿no? Que es pobre porque carece de todo, o sea, es tal cual, ¿no? O sea, ¿por qué carece de todo? Porque está fuera de esa Poseídos. desposeído completamente, o sea, está fuera de esa totalidad. Vamos a ver que no tanto, ¿no? Vamos a ver después que, como diría, de hecho aquí arriba lo dice, ¿no? Um, mm, a ver. Ajá, fíjense esto. Aquí vamos a hacer el seguimiento, vamos a conectarlo con la filosofía de la liberación. Dice, la filosofía de la liberación había expresado que el otro es alteridad de todo sistema posible, más allá de lo mismo que la totalidad. El ser es, el no ser es todavía o puede ser el otro. Diríamos contra la ontología clásica. Pero eso es muy importante. Para la filosofía de la liberación, el otro es alteridad de todo sistema posible. Recuerden que hablamos del trabajo vivo no subsumido, que en este caso sería ese otro que diría Dussel que para Marx el trabajo vivo es trabajo que está en su proceso a ser objetivizado. Entonces, cuando pensamos que el trabajo vivo es trabajo que está en su proceso para ser objetivizado, es un otro que va a ser subsumido, o sea, que va a ser a su fuerza, o sea, va a ser a su fuerza introducido a la totalidad del sistema económico capitalista. Y eso es justamente lo que la filosofía de la liberación trabaja, que es el otro es alteridad de todo sistema posible. Sistema posible hablando de el capital, en este caso, aquel que es trabajo vivo en su proceso de ser objetivado, es aquel que es el otro para la filosofía de la liberación. Mariana. Y creo que esto en relación con lo que mencionaba José, de que no es una cosa el trabajo vivo, o sea, no se vuelve algo material hasta que ya es mercancía. También lo mencionan, no sé si un poco más adelante de donde estás, pero menciona el fetichismo, ¿no? De que justo habla que el trabajo objetivado, tomado como real en detrimento del trabajo vivo, lo vuelve un fetichismo, es decir, lo vuelve mercancía y que es muy importante para el capital este fetichismo, el volverlo objetivo, el volverlo mercancía, el volverlo algo real dentro de la totalidad para poder entonces decir, este es el salario, este es mi dinero, este es mi capital, ¿no? Algo que en sí no tendría que ser un objeto, que es como el proceso de creación del trabajo vivo, bueno, del sujeto, lo fetichiza, lo vuelve un objeto, lo vuelve una mercancía más. Imagínate esta joya de proceso en la que el trabajo vivo, el trabajador como parte de la ecuación del trabajo vivo, gasta su salario para darse energía para poder seguir en el proceso de trabajo vivo y fetichizando este proceso todavía, ¿no? Y pongámoslo, por ejemplo, a nosotros nos pasa mucho que cuando tenemos mucho trabajo, pedimos comida a domicilio, ¿no? Y es mucho más cara y lo que tú quieras y gustes, pero justamente es un me lo merezco, ¿no? Y entonces ese me lo merezco es justa, o sea, digo, y no estamos diciendo, no, es que, o sea, no deberías de gastar y tal, sino el punto es justamente, o sea, bajándolo a cosas súper terrenales, es eso, ¿no? O sea, como eso, o por ejemplo, cuando un trabajador dice, me lo merezco, me voy a comprar algo de marca, ¿no? Y está hipotecando salarios futuros, ¿no?
siendo un trabajo, hipotecando su potencial de trabajo, ¿no? Que no es trabajo vivo, sino su potencial de trabajo, y perpetuando este ciclo, ¿no? Y yo estaba, ¿saben qué? Que estaba haciendo, perdón que me meta en esta parte, no sé si ahí se alcance a ver, pero digamos que es una espiral, ¿no? Digamos que son dos espirales, ¿no? Una espiral, la espiral negra es la espiral del trabajo vivo, que mantiene su mismo tamaño, ¿no? O sea, se ven como las bolitas tienen el mismo tamaño mientras van bajando, o sea, sigue siendo el mismo trabajo vivo constantemente, ¿no? Sin embargo, digamos que en la ecuación, para mí el rosa sería el capital, ¿no? Y entonces el capital se va haciendo más grande conforme va avanzando esta espiral, sumando con el trabajo vivo. Sin embargo, el trabajo vivo no cambia necesariamente de tamaño, pero el capital sí va incrementando su tamaño, ¿no? Porque justamente por eso se le llama como capital, porque o sea, porque se va reinvirtiendo y va incrementando su tamaño, ¿no? Digamos que en este mismo proceso, el trabajo vivo no. El trabajo vivo se está reinvirtiendo, o más bien está repitiendo el ciclo en la misma espiral, pero no se está expandiendo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Uno no va a tener más energía mañana que hoy o pasado, ¿no? Y a diferencia del capital, que es justo una de las cualidades muy específicas del capital, que puede hacerse más grande por sí solo, bueno, o sea, digamos que dentro de esta maquinaria se puede hacer más grande, el trabajo vivo no. Ahora, ahora siguiendo esto, ¿no? Te voy a dar la definición que nos trae Dussel sobre el plusvalor. Y tú me No, dices, yo iba a decirlo. adelante, adelante. Nada más le iba a preguntar a José en su diagrama cuál es el plusvalor, pero dale, dale, dale. No, ya me puse nerviosa. Este, no, no, vas tú, vas tú. Es que Bueno, ibas a decir otra cosa, por eso no silencié mi micrófono, pero ok, ahí va la definición que yo saqué de tanto de Dussel como de Marx, ¿no? Que es, creo que lo dice tal cual, ¿eh? Plusvalor. Cuando el trabajo objetivado en el precio del trabajo es menor que el tiempo de trabajo vivo que ha sido comprado con él. yo lo intenté hacer un poco, o sea, intenté entenderlo más, reduciendo bueno, más bien reescribiéndolo, que era plusvalor es la diferencia entre el valor producido por el trabajador y el salario que recibe. Repítelo, porfa. El plusvalor es la diferencia entre el valor producido por el trabajador y el salario que recibe. O sea, el valor producido por el trabajador y el salario que recibe, esa diferencia que hay entre eso es el plusvalor. Y en términos de capital, Como que en términos de capital. sí, porque ahí, como lo entiendo, me estás diciendo en términos de dinero, pero Eh, en términos de capital, el, pues sí, ahí el trabajador se fetichiza, se convierte en un objeto. Y, o sea, se convierte en esta mercancía que le puede generar riqueza al capital. ojo, el trabajador no se fetichiza. La fetichización hacia un objeto es darle dotes de Dios o dotes de cualidades que no le son afín, o sea, que le agregamos dotes que nos van a agarrar recursos simbólicos, etcétera, Ok, etcétera. ok, se Es, vuelve objeto. exacto, se vuelve objeto cuando se vuelve valor de cambio. Este Ajá. valor de cambio lo que vale es su salario y entra en el capital cuando
los capitalistas pueden decir, ah, no, mira, Luis, aquí le están pagando esto, yo le voy a pagar un poco más porque ve todo el plusvalor que me da. Y de hecho ahí entra también el término de fuerza de trabajo, porque la fuerza de trabajo es la que va a definir qué tanto plusvalor va a tener dentro del capital. Es decir, cuánto le cuesta al capital, cuánto de capital cuesta que el trabajador siga produciendo valor, o sea, siga trabajando, siga, o sea, cuánto de salario, cuánto valor le vamos a dar al trabajador para que pueda seguir trabajando y, y pueda seguir siendo fuerza de trabajo. O sea, no solo que Mm, haga su trabajo, sino que también tenga la capacidad para, y que sea lo suficiente para generarnos plusvalor y que él siga trabajando. ujú, sí. Y José, en tu esquema, ¿dónde pones al plusvalor? Justamente, bueno, ya medio lo dibujé. O sea, al final, el plusvalor son como puntitos que, o sea, cuando se suma esto, o sea, digamos que en este proceso de sumar esto, digamos que lo que suma es lo que va haciendo más grande la bola del capital, ¿no? Y que va manteniendo en el mismo tamaño al trabajo, ¿qué? ¿Vivo? Vivo, al trabajo vivo. Ajá, exactamente, ¿no? Ahí Bueno, está, más o sí, menos. Ajá, sí, ahí está el plusvalor. El plusvalor se trabaja al nivel del capital, no al nivel del dinero, ¿sí? Sí. sí. Entonces, Sí, sí. sí, 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 adelante, adelante. O sea, y es que, o sea, yo sé que pareciera, o sea, para los próximos futuros oyentes, ¿no? Yo sé que pareciera algo tal vez tedioso, ¿no? Y tal vez algo que dices, es que son muchas, o sea, son muchas vueltas para dar, o sea, para entender que el trabajador recibe menos de lo que produce, ¿no? Pero no es solamente eso, sino, o sea, es entender primero la lógica básica de este sistema, o sea, de cómo funciona, pero adicional, poco a poco ver las complejidades que se van presentando, por ejemplo, el decir, ok, ya hablamos de fuerza de trabajo, ya hablamos de plusvalor, ya hablamos de cómo el trabajador se convierte en un objeto, ¿no? Al ser, digamos que, esta mano de obra y e incluso en la comparación de, es que Luis me da más plusvalor que José, ¿no? Porque es más productivo. Pero entonces, ya no solamente es un trabajo vivo, ¿no? Sino probablemente hay varios trabajos vivos dentro de un proceso, ¿no? De trabajo de empresa, por decirlo de alguna forma, de organización, puesto que tienen diferentes plusvalores y probablemente se encuentra o se busca dentro de la organización un es que no quiero decir equilibrio, sino más bien una forma de, eh, por ejemplo, digamos, yo le pago más a Luis porque me genera más plusvalor. Sin embargo, lo que yo le pago a Luis no es tal vez, o tal vez queda tablas con el plusvalor que él me genera, pero ese pago va a generar que Luis mantenga el status quo de los demás trabajos vivos que están generando los demás trabajadores, que es justamente lo que mencionaba Marcus, ¿no? Como el clase media gerente, ¿no? Tal vez no genera, y esto ya estoy yo divagando, ¿no? Pero tal vez no genera el plusvalor suficiente, o más bien, tal vez no genera el plusvalor, porque su generación de valor como objeto es la misma que el salario que recibe, pero en su interacción con las demás trabajos vivos, va a generar en su conjunto mayor
un plusvalor, ¿no? Y A ver, entonces, sí. ajá, A ver si entiendo. ¿Te refieres a que en un mismo proceso de trabajo, un trabajo vivo es tanto fuente creadora de valor, pero, o sea, es fuente creadora de valor, pero también hay que verla como una herramienta más del proceso, como una máquina más del proceso, entendiendo que estas máquinas te van a dar un plusvalor que no se vea meramente reflejado en lo que podríamos decir la rentabilidad de la empresa? claro, y no lo podemos, y no creo que sea correcto verlo como un único trabajo vivo dentro de la organización, porque digamos que los componentes son diferentes y juegan bajo reglas diferentes. Sí podríamos decir, no, pues es que el plusvalor total, sí, pero si nos metemos al detalle, probablemente no todos generan plusvalor, pero hacen que la totalidad genere plusvalor porque mantienen este status quo, desarticulan sindicatos, o sea, todas estas cosas que mantienen el sistema actual sometiendo a el trabajo vivo que sí carece de todo, eh, digamos que el trabajo vivo más pobre, ¿no? El que genera más plusvalor, O vamos. sea, me estás diciendo que podemos trabajar la clasificación o la categoría de trabajo vivo mediante la idea de que hay unos más pobres que otros dentro del trabajo vivo. Sí. Ya te Sí, sigo, sí. ok, Sí, o sea, por ok, eso ok. los más pobres son los que generan más plusvalor, ¿no? Ok, estaba pensando, por ejemplo, en el trabajo de los de recursos humanos, ¿no? O sea, ¿Mm? ellos trabajan directamente con, haciendo que el recurso humano, que él siendo trabajo vivo, tiene que hacer el recurso sobre el trabajo vivo, ¿no? Entonces, como esa iteración, ¿no? Sí, o sea, sí, o sea, esta lógica nos da las bases para ir haciendo estos otros diagramas, ¿no? Claro, sí, bastante, bastante interesante. No, no lo había visto así. Le prestaré mucha observación a ello. Mariana. Bueno, no voy a seguir el hilo, bueno, todo tiene que ver, ¿no? Pero lo que quería decir es que esto del plusvalor dentro subsumido al capital o dentro del capital, que es cuando, tomando en cuenta que es cuando el sujeto o el trabajo vivo se vuelve mercancía, este, se puede, es lo que hace que esté alienado el trabajador, ¿no? Eh, y creo que lo dice por algún lado, pero no lo encuentro, que es cuando la Ahí está. mercancía, Sí ven la pantalla, ¿no? ahí está, pero ¿qué cosa? Te refieres a esta frase, ¿no? Ah, Ah, no, hablaba de otra, o sea, sí, que tienen relación, pero no hablaba de eso exactamente. Que la mercancía, ahí es cuando la mercancía controla al trabajador, más que el trabajador controle a la mercancía, como también puse algo como conclusión, que ya lo perdí. Que, bueno, no importa. A lo que me refería era que el trabajador alienado es cuando ya es prácticamente una mercancía y el problema es que la mercancía termina controlando al trabajador, ya que es gracias a su proceso de producción, a su fuerza de producción, que se genera que va generando este capital y por lo tanto van generando pues todo el proceso de producción, explotación, más que otra cosa. Y aquí es donde entra el trabajo muerto, que el trabajo muerto es básicamente el capital, son los productos ya elaborados impuestos en este trabajo vivo como actividad, no como trabajador, sino como actividad, ¿no? Y ya, eso era lo que quería contar. no, ahí está súper bien, está súper bien. Este, Sería Adelante, adelante, José. interesante, a ver, sería interesante pensar después de cuánto tiempo en la organización pasas a ser objeto más que trabajo vivo.
¿no? Porque me imagino que tiene que ver también no sé. Sí, o sea, no sé si pasas a ser objeto en el momento en el que haces esa función de mantener el status quo más que generar plusvalor Yo entiendo por ti que mismo. eres objeto en cuanto ya estás dentro del capital, o sea, ya estás produciendo capital, ya eres parte de de lo necesario que es para seguir aumentando el capital. Ahí Sí, o ya sea, eres objeto. en el momento en el que tú estás trabajando para recibir una paga, y esa paga es en dinero, así como tal, ahí estás subsumido, eres trabajo vivo subsumido. Sea donde sea que lo hagas, Objeto. perdón, eres objeto, ese es un trabajo objetivado, exacto. O sea, en ese momento ya entras en el mundo de las mercancías porque ya no entras como trabajo vivo, entras como valor de cambio. No, valor de uso, entras como valor de uso. Aquí hice una nota que tal vez me explique mejor. Cuando estaba leyendo, creo que tenía mejor estructurado, que dice, el trabajo vivo es esencial para la valorización del capital, pues a través de la fuerza de trabajo el capital genera valor. El trabajador pierde independencia al ser incorporado al proceso de producción, o sea, al ser subsumido al capital. Así, el trabajo vivo se vuelve objetividad muerta, pues es pura Mm. mercancía. El trabajo vivo anima al capital que se autovaloriza y por eso el capital es un monstruo alienado. Justo. Es que, o sea, ahí lo que estás diciendo es, el trabajador se convierte en un objeto en el momento en el que deja de tener opciones, ¿no? O sea, porque ahí lo menciona, dice, o sea, el trabajo, la última parte que leíste, no sé en qué página es, El pero, trabajo vivo anima al capital que se autovaloriza ajá, ajá, ajá. y por eso el capital es un monstruo alienado. Eso fue lo que dije. ¿O quieres que lo No, vuelva a perdón, decir? un poquito antes. Mm, así el trabajo vivo se vuelve objetividad muerta, pues es pura mercancía. El Ajá, trabajador pierde independencia al ser incorporado al proceso de producción. ajá, Eh, ajá, y el trabajo vivo es esencial para la valorización del capital, pues a través de la fuerza de trabajo el capital genera valor. Te lo leí al revés de como lo leí primero. sí, es que, o sea, ahorita que lo leíste, o sea, para mí como que quedó claro este punto de que, o sea, por ejemplo, un trabajador que está en el sindicato está dentro, o sea, y que tiene o sea, porque tú dices ahí, el trabajador pierde independencia cuando entra al proceso de producción, ¿no? Sí. Pero no, o sea, pero siendo, por ejemplo, parte de un sindicato, no pierde en su totalidad la independencia, ¿no? Porque hay una contrafuerza, hay un contrapeso, o en teoría debe de haber un contrapeso. Entonces, no necesariamente está, se convierte en mercancía al 100%, ¿sí? Ah, ok. Mm, Pe- ok, ajá, contigo. pero mientras más tiempo pasa el trabajador dentro de la empresa, más dependiente se vuelve de ella. A mi parecer, no solamente o sea, se vuelve mucho más dependiente de ella y entonces, mientras más dependiente se vuelve de la empresa, es todavía más, o sea, digamos que su nivel de mercancía incrementa, a mi parecer, ¿no? Porque ya Mm, no tiene, pues sí, porque tiene menos opciones. más bien, yo lo veo como el que en la totalidad de capital, en cuanto el trabajo vivo se incorpora al proceso de producción, es cuando se vuelve mercancía, cuando se objetiviza. Ya fuera de la totalidad de capital, se pueden tratar de distintas formas el trabajo vivo. Y cuando me refiero a que pierde la independencia, es más bien
que esta autonomía de fuerza creativa, de fuerza de valor, se va perdiendo porque solo se está buscando, pues sí, valorizarlo, ¿no? O sea, se está buscando aumentar el capital. Mm, ok. Yo lo veo de que pierde dependencia, ¿no? La idea de independiente, o sea, se hace dependiente, ¿no? Pierde autonomía. O pierde autonomía, yo la vinculo mucho a que no tiene de otra más que ser valor de cambio, o perdón, valor de uso. Bueno, también puede Mm, ser valor de cambio. O sea, no tiene de otra más que ser un trabajador asalariado. Porque aquel que va a ser un capitalista, este, tampoco tiene de otra. O sea, están los dos, están subsumidos y ninguno tiene posibilidad de ser el otro. O sea, en esa idea de la totalidad lo estoy trabajando, ¿no? Y justamente estaba pensando, bueno, entonces, ¿qué es eso que no está subsumido, ¿no? O sea, dime un trabajador vivo, ¿no? Que no esté subsumido. Entonces, estoy pensando, no sé, alguien que haga una artesanía, ¿no? Pero que no cobre por ella, ¿sabes? O sea, ¿cómo está ese asunto? O sea, es ahí donde Y eh, este tema creo que también lo toca al final diciendo que todo es dentro del sistema capitalista, o sea, todo es dentro del capital, que, a ver, esperen, antes de que se me vaya, lo tengo. Em, que se tiene que ver, bueno, no es que esto ya es hablando de América Latina, pero que América Latina como trabajo vivo, como clase obrera, se tiene que ver como ese otro que está subsumido al sistema capitalista, que no se puede ver desde otra forma, o sea, desde otro sistema, o no se puede ver como un trabajo vivo independiente, ya que no lo es, porque está subsumido al capital, está dentro de la totalidad capitalista, en donde termina siendo una clase obrera explotada y alienada. sí, sí. Vamos a eso. Fíjense que hoy vamos justamente a eso, ¿no? Esta parte, de nuevo, perdón, estamos en lo de trabajo vivo y la filosofía de la liberación. O sea, ya es cuando Dussel, después de ponernos los diferentes conceptos que tiene Marx del trabajo vivo, ya lo vincula directamente a la filosofía de la liberación, ¿no? Entonces, siguiendo esta idea, sabemos que la filosofía de la liberación, pues lo que busca es el otro, es la alteridad de todo sistema posible, ¿no? El, el otro más otro es el pobre y hay que hacer política o hay que hacer filosofía, ética, etcétera, etcétera, desde esa visión del otro más otro, ¿no? Entonces, uh, dice Dussel que después de estudiar los Grundrisse, que es un texto de Marx, se fue a la filosofía de la liberación, al que ya había escrito, al número 2.44, ¿no? Entonces habla de cómo va juntando estas ideas. Entonces, ajá. Entonces después llega a esto que me pareció crucial, que es esta parte, ¿no? Y lo voy a leer, ¿no? Dice, esto lo escribió Dussel en la filosofía de la liberación y vamos a ver qué tanto tiene que ver con lo que hablamos del sujeto vivo, ¿no? El otro, que no es diferente, como afirma la totalidad, sino distinto, siempre otro. O sea, no es que sea diferente, siempre va a ser distinto, siempre va a ser un otro, que tiene su historia, su cultura, su exterioridad. Y deberíamos ahora agregar con Marx su viviente corporalidad personal, como la idea de trabajo vivo, pero no en la idea de trabajo, o sea, en la idea de lo vivo de él, ¿no? O sea, que es lo corporal, lo viviente, etcétera. Esto no ha sido respetado, no se lo ha dejado ser otro. Ojo en esto, no se le ha dejado ser otro. La totalidad del capitalismo subsume, se lo ha incorporado a lo extraño, a la totalidad ajena. Totalizar la exterioridad, sistematizar la alteridad. Negar al otro como otro es la alienación. Yo creo que aquí está muy, muy claro. Y luego dice, alienar es vender a alguien algo. O sea, si le vendes a alguien algo es alienarlo. Es hacerlo pasar a otro posesor o propietario. La alienación de un pueblo o individuo singular es hacerle perder su ser al incorporarlo como momento, aspecto o instrumento del ser de otro.
aquí lo adhiero mucho a lo que mencionabas, José, de cómo podemos ver diferentes trabajadores vivos que están en los diferentes momentos del sistema, ¿no? Pero aquí vamos a verlo desde la idea de que alguien es propietario o alguien es capitalista, ¿no? Y se adueña de un pueblo o un individuo singular. Le hace perder su ser porque lo incorpora, lo hace propio de su cuerpo. Este propio de su cuerpo entendiéndolo como ese proceso de trabajo, ese proceso en el cual haces mercancía, haces objetos que te van a dar o produces plusvalor, mejor dicho, ¿no? Para hablarlo en términos de capital. Eh, entonces, perder a su ser al incorporarlo como momento, aspecto o instrumento del ser de otro. Ahí estamos hablando de que hay diferentes tipos de trabajo vivo. Puede ser como un momento, un aspecto o un instrumento. ¿A qué se referiría con aspecto, no? Entonces, dice Dussel, habíamos distinguido frecuentemente entre el otro como exterioridad, que para Marx sería el trabajo vivo todavía no alienado, o sea, todavía no subsumido. O sea, es el otro como exterioridad, ¿no? O sea, la exterioridad del sistema. Lo externo al sistema del capitalismo es el otro. Y el otro como dominado, que sería el trabajo vivo como subsumido en el capital. O sea, ese trabajo vivo que ya está subsumido, que ya está dentro, o sea, el capitalismo lo domina. Y en todo esto habíamos concebido sin saberlo con Marx. Fíjense, eso está muy interesante. O sea, habían escrito todo esto sin darse cuenta de estas cosas con Marx, ¿no? Y ya para terminar este capítulo, dice, América Latina misma como la totalidad del trabajo vivo de la clase obrera del continente. Lo voy a repetir. América Latina misma como la totalidad del trabajo vivo de la clase obrera del continente, que alienadamente es la determinación trabajo del capital global latinoamericano. O sea, cuando nos referimos a la idea de trabajo en el capital global latinoamericano no hay otra forma más que el alienado. Tiene entonces esa doble posición. En cuanto tal, es exterioridad. En concreto, frecuentemente es una masa de pobres, aún sin capacidad de ser subsumidos. Imagínate, o sea, ¿qué tan pobre eres que ni siquiera puedes ser subsumido? Por el capital periférico y subdesarrollado latinoamericano en los países capitalistas del continente. Y cuando es subsumido, es trabajo asalariado. Esto es lo que dijo Mariana. Explotado, alienado, dominado en la totalidad del ser del capital. Pensamos entonces que las categorías avanzadas hace tiempo por la filosofía de la liberación eran perfectamente compatibles con las de Marx. Y así acaba un gran capítulo que me pareció que tuvo una estructura, al principio es muy complicado como de entenderlo, pero al final, al menos a mí me quedó, yo creo que bastante claro. Entonces, Y, dime. y creo que también lo que mencionaba José, de que puede parecer como muy tedioso o muy cansado decir, bueno, ¿y para qué ponerle tanto nombre? Ayuda también a poder estructurar mejor como el pensamiento y poder dejar de ver esto de generar plusvalor y capital como algo abstracto que nada más está ahí, ¿no? Como si fuera un dios, casi casi, y ponerles ese nombre y decir, no, es que el capital esto es explotación, ¿no? Es el alienar al trabajador, es el volver objeto al trabajo vivo. Y luego también que mencione que América Latina es básicamente ese otro para todo el continente, que América Latina es la clase obrera, que es el trabajo vivo alienado. También habla de la identidad, ¿no? De que lo que también a veces, bueno, que muchas veces José nos menciona la importancia de la identidad. Yo dije como es que América Latina tiene que concebirse dentro de su identidad como este trabajo vivo del continente. Em, y algo que me parece importante resaltar, que entre muchas cosas, lo que la filosofía de la liberación y Marx como que unen, entre muchas otras, es que reconocen la importancia de la subjetividad y la corporalidad del trabajador y que critican la alienación y la explotación dentro del contexto capitalista, dentro de la totalidad del capital. Men, eh, tomando en cuenta que hay otros, ¿no? Además de el otro de América. Sí, fíjate que ahorita que hablas de las cosas que tienen en común, estaba pensando, bueno, y me llegó la frase, ¿no? De la filosofía de la liberación nace por el capitalismo. Y dije, no.
claramente Dussel nos está diciendo cómo hay filosofías de la liberación desde antes de que haya capitalismo, ¿no? Y así esta filosofía de la liberación, incluso se pone por sobre la línea temporal del capitalismo, o sea, todavía la supera en esa idea, ¿no? Entendiendo, o sea, la filosofía de la liberación entiende al capitalismo como uno de los diferentes sistemas de los que hay que liberarse, así como con la posibilidad de que haya otro, ¿sabes? Etcétera, etcétera, etcétera. Sí, justo, porque la teoría de la liberación incluye o abraza a todos los desprotegidos, por decirlo de alguna forma, ¿no? A todos los explotados de alguna forma, no solamente económica, ¿no? Sino también hablábamos del machismo, o sea, de todos los que han sido, Otros otros, pobres exactamente. también. Sí, recordemos que es un pasaje, ¿no? Lo dice al principio, que la filosofía de la liberación es como ese pasaje para ver, para ir cambiando, para ir evolucionando, tal vez. Y fíjate, qué interesante es verlo desde esta perspectiva con la idea de, ahorita lo estoy viendo así, ¿no? Es el respeto al otro, la responsabilidad a con el otro. Porque si no lo determinas como otro, entendiendo que siempre va a ser un otro, o sea, que siempre va a haber un otro, si no te adjudicas con ese respeto, esa responsabilidad, ese entendimiento de que hay un otro, eh, pues lo que puedes hacer es eh, quitarle su otredad. Y quitarle su otredad ya está en un nivel de que, ya sabes, o sea, ya, o sea, más allá Pues, del nazismo, más allá de, ¿sabes? pues justo un mismo trabajo vivo no se da cuenta que es el otro, ¿no? Que muchas veces dicen es que ¿por qué no hacemos lo mismo, no sé, energías limpias, ¿no? Como en Noruega o algo así, y es como de, pues es que no somos Noruega, somos el otro de Noruega, no somos uno de los muchos otros. O, o este intento de ser un país primermundista, que para empezar, esos nombres siempre me han causado conflicto, pero el intentar ser un país primermundista, fuera tan sencillo como decir, voy a subsumirme a la totalidad de ese país, ¿no? O de ese país, con el que quiero ser parte de, y se olvida de la otredad. ¿Cómo agarraste a Europa, eh? Agarraste a Europa y le hiciste así. Adelante, Vera. Ay, ellos nos hacen así a diario. Sí. Bueno, la verdad sí me ha costado un poco de trabajo entender la lectura. De repente entiendo una cosa y luego la vuelvo a retomar o me brincan algunas palabras, pero bueno, ahorita en esta parte final que mencionabas, ¿por qué no, Mariana, que mencionabas lo de por qué no tenemos energías limpias? Este, Pensaba un poco aplicar esto en Venezuela. Decían, ¿por qué están todas, o sea, por qué tanto relajo con las elecciones de Venezuela? ¿Por qué tanta intromisión? ¿Por qué tanta intervención? Y decían, ¿por qué no protestan igual por lo que pasa en Nicaragua? Y preguntaban, ¿no será porque Nicaragua no tiene petróleo? Esa pregunta, pero además, este, ¿por qué no podemos hacer energías limpias? Pues porque tenemos petróleo y porque las energías limpias implican una inversión que difícilmente la puede tener un país latinoamericano. Pero entonces, si tienes petróleo, vas a ocupar las ganancias de tener petróleo para poder ir haciendo un proceso de cambio a las energías limpias. Ajá. Y eso lo puedes hacer si tienes la soberanía de tus recursos, ¿no? Entonces pensaba un poco aplicar esto en el caso de Venezuela. ¿Cómo lo aplicarían? ¿Cómo lo ven? Gracias.
Justo esta plática la tuve con un amigo que decía, no, es que saldría más barato hacerlo como no sé qué y así, ¿no? Y justo lo mismo que tú dijiste como el petróleo y soberanía, etcétera, se lo intentaba explicar, pero están como tan alienados o tan subsumidos incluso que les cuesta mucho verse fuera de, ¿no? O sea, como incluso perdiendo esta noción del país donde se encuentran o como decíamos siempre, ¿no? La conciencia de clase que no tienen. Entonces es muy difícil poder explicarles, o sea, si no tienen la paciencia, el interés, la determinación de querer entender por qué es más complicado llegar a esas energías limpias y que México tiene su proceso muy distinto al que tendría Brasil o al que tendría cuál, entonces no, si no tienen la paciencia no van a, es muy difícil que las personas lo lleguen a entender, ¿no? Y sobre Venezuela hace muy poco, desafortunadamente. Es que es la misma alienación, ¿no? O sea, también es alienación de tu tiempo. O sea, ¿qué es tu tiempo, no? Tu trabajo vivo, solamente mido tu tiempo por lo que trabajas aquí, antes de que te enfermes o antes de que este, te dé algo, ¿no? Iba a decir algo, eh, bueno, ya me acordé. Justamente esto que hablas de la conciencia de clase, y creo que aquí tiene mucho valor el texto de Dussel y cómo nos lo explica comparándolo con Marx y todo esto, es el cómo tú mismo te das cuenta de que eres otro. Y en ese sentido te das cuenta de que, mira, soy trabajo vivo, etcétera, etcétera. Y sobre todo, esto muy importante que para muchos puede choquear, ¿no? A ver, pueden decir, a ver, ¿por qué voy a dejar que un alemán de los años 1850 me vaya a querer decir por qué yo tengo que actuar de cierta forma o por qué estoy actuando de cierta forma? Pues llega Dussel y nos dice, a ver, te voy a explicar por qué tú eres ese trabajo vivo del que quería hablar Marx y te voy a estar diciendo por qué tú eres ese otro, que lo ponemos en este bloque, eres latinoamericano, etcétera, etcétera, tienes toda esta trascendencia histórica, bla, 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 bla. Entonces, al final la pregunta sobre lo de Venezuela sería, o sea, si nosotros queremos hacer una filosofía de la liberación con respecto al tema de Venezuela, tendremos que posicionar al Venezuela, si es que podemos, o al venezolano, quién es ese venezolano, o quién es ese Venezuela, del cual lo tenemos que ver como el otro más otro, ¿no? Y tenemos que tratar de hacer una política o una filosofía, una ética desde su posición de otro. Está difícil, ¿no? O sea, Está complicado también porque, o sea, hay otros, o sea, hay varias totalidades, podríamos decir, ¿no? O sea, está la totalidad mundial, ¿no? Pero también dentro del país puede haber totalidades que van a excluir o que van a dejar claro quiénes son el otro, ¿no? Y que muchas veces, incluso los que son más alienados en estos regímenes nacionalistas, por decirlo de alguna forma, o en estos, en estas victorias del pueblo, el que se percibe como otro es el más alienado y el más subsumido, pero no solamente subsumido, sino el más fetichizado, o el que más fetichiza, por decirlo de alguna forma. el que más Porque utiliza. fetichiza el tema de el trabajo duro, fetichiza estas historias de superación, fetichiza las marcas de lujo, fetichiza todo esto que da estatus y que el pueblo no lo entiende, ¿no? Entonces, es algo, bueno, pues Sí. no por nada seguimos aquí, ¿no? Fíjate que ahí tenemos una pregunta muy interesante, ¿qué hacerle nosotros al libro? ¿No? O sea, ¿dónde actuar? ¿Cómo aplicar esto? ¿No? O sea, y ahorita te paso la palabra, Vera, rápido. Hablando sobre la idea del capital, si pensamos que el capital es aquel que está negando al otro como otro, o sea, lo está alienando, pues al menos lo primero que tenemos que hacer es que la totalidad afirme al otro como otro, ¿no? Por lo menos, ¿no? Vera. No sé si entendí bien.
José, ¿te refieres al hecho de que en estas victorias del pueblo, como decías, en estas transformaciones o en estos procesos, que hay diferentes procesos en Latinoamérica, pero de repente el otro es el que, o sea, se tiene como el autoconcepto del otro, el que estuvo, o sea, el que estuvo favorecido dentro de este sistema del capital? O sea, no sé si No, entendí bien. o sea, te refieres al capitalista. Exacto. O sea, que cuando ya no está en una posición de poder, o más bien en una posición de estar perdiendo poder, se visualiza como el otro, Eh, como el excluido. o sea, ese podría ser un autoconcepto, pero yo me refiero Ujú, más a estas personas que, o sea, que se piensan como capitalistas, pero que no son capitalistas. Sin ujú. embargo, ven por los intereses del capital sin ser capitalistas, o sea, capitalistas en el punto de que no tienen capital, pero O tienen sea, muy sería, fetichizado todo este tema de ajá. la superación y de que lo correcto son los empresarios y todas estas O sea, cosas. sería como los que apoyaron a Milei, que se han visto Es que no es afectados por las solamente, medidas de Milei, ajá, o sí, bueno, sí, por ajá, o sea, ejemplo. complementando, o sea, con esa complementación, sí. Sí, o sea, Mm, sí, sí, ok. sí. No, no llega a Y, ser tan simple, o sea, no podemos decir como como A es A y B es esto, o sea, no es tan simple, pero ujú, sí podría sí podría ir por ahí, o sea, me agrada mucho la descripción de José de aquel que está completamente fetichizado, ¿no? Aquel que está completamente en el pensamiento mágico, así, o sea, y cree que todo esto es magia y tiene que seguirla y sobre todo esta idea, ¿no? Que disocian, no disocian, no tienen conciencia de clase, no saben que ellos son el otro. ujú. Sí. Una posición clara de ser el excluido, ¿no? Sí, sí, o sea, no se sienten incluidos ni en la victoria del pueblo, pero en la práctica tampoco son incluidos en el sistema capitalista como capitalistas. Pero cuando va con el otro que claramente no está adentro, él se Ujú, comporta como si fuese y como si fuese su bandera, como si fuese su misma corporalidad, como si él fuese el sistema, como, o sea, como no sabe que está alienado, ujú. pues cree que eso es lo suyo, o sea, cree que eso es lo que le corresponde, ¿no? Lo que tiene que hacer, lo que tiene, no sé cómo tratarlo. Justo esto que comentan me recuerda a una plática que tuve con un chico que me dijo que había encontrado una filosofía bien chida en un libro, no sé qué, que era que no dejes que lo externo te afecte, que nada te afecte y que no te lo tomes personal, y que así vas a poder hacer bien las cosas o algo así, ¿no? Sentirte mejor, no sé qué. Y yo le dije, a ver, pero em, ¿eso cómo se lo vas a decir a un niño que está siendo explotado haciendo ropa para Sara, ¿no? O algo así. Y se quedó así como de, ¿qué? Yo estaba hablando de positividad y así, Esto no me ¿no? va a afectar, no me importa, Mariana, no me Ajá, va. exacto. Y le dije, me parece que es muy tóxico ese pensamiento, porque entonces yo voy a decir, no me importa este niño, no me voy a dejar que me afecte, yo voy a hacer lo que yo puedo, desde mi punto de vista, y en algún punto el niño se va a salvar nada más porque voy a pensar en eso, ¿no? Y el chico se quedó así como de, no, no, no. Y ya, el punto es que como que acabó ahí la plática y como media hora después, una hora después, llegó y me dijo como, oye, ya me acordé por qué. Y es que hay que pensar positivo y no sé qué. Yo así de, me estás diciendo lo mismo, pero él, o sea, lo que me di cuenta cuando regresó la conversación, que me sorprendió que volviera a hablar de ello, me di cuenta que era porque él mismo se vio, o sea,
estaba alienado cuando estaba platicando conmigo. Yo le hice cuestionarse como su teoría. Entonces ahí como que se salió y dijo, espérate, no funciona, ¿no? No funciona para todo. ¿Quién es ese otro que no puede aplicar esta filosofía que yo quiero aplicar, ¿no? Entonces entró como que en shock y seguramente todo este tiempo que estuvo como que reflexionando, fue él como que obligándose a volver a recordar esta teoría que lo dejaba tranquilo. Entonces, cuando regresó conmigo con el tema, fue más como más que recordármelo a mí, más que seguir con la práctica, fue un recordárselo a él, como por esto te lo estaba diciendo y por esto hay que creer en esto, ¿no? Y bueno, esta anécdota la cuento porque ahí podemos ver lo difícil que es para alguien, incluso cuando se lo dices directamente, como es que esto no funciona o esto no aplica para el otro, no aplica para ti siendo el otro, incluso cuando lo ven así, les cuesta mucho verse como ese otro, porque les gusta pensar que no están subsumidos, ¿no? Que no están alienados, que son parte de este proceso que les va a también generar plusvalor, ¿no? Y aquí ya uso la palabra plusvalor un poco más abstracto, como que les va a generar algo más, les va a generar algo que ellos quieren, que ellos buscan. Sí, Se acordó del segundo video que vio. Se acordó. Ah, ya me acordé del segundo video que vi de esto, que la filosofía que le dijeron. Se la voy a Ajá, decir. probablemente. sí, que también viene mucho de la mano de todos estos libros de autoayuda, me imagino, ¿no? Sí. Pero, pero sí, No, a mi forma de ver es este estoicismo barato que ha estado pululando, que ha tenido mucha modernidad, o sea, que ha tenido estado muy de moda, ¿no? O también pasa mucho, bueno, al menos creo que me he estado, eh, ya me dirán si lo han visto o si no creen que es así, pero a mí me parece que hay mucho mexicano que o no se considera o no quiere considerarse dentro del bloque latinoamericano. mm, No, o sea, no sé si se han enfrentado así como, a ver, y esta idea, a mí, al menos a mí me pasó, ¿no? O sea, un choque directo y me di cuenta que el choque era la concepción. Yo sí me consideraba dentro del bloque latinoamericano, explotado, alienado, enajenado, dominado, conquistado, etcétera, etcétera, y la otra persona no se sentía así. O sea, no decidía ponerse no decidía ser ese sujeto histórico, ¿no? Y no sé si va también como por Ay, es que hay una palomilla aquí me está molestando. No sé si eso también va como por un sentimiento como de vergüenza, de no quiero verme como esa persona, explotada, que también se ha vendido eso, ¿no? De ser emprendedor y sal adelante y etcétera. Y entonces también se compran ese discurso de yo no quiero ser esa persona explotada, entonces mi identidad no es esa. En lugar de verlo como esta comunión, ¿no? Como soy parte de los que somos así. No, no es que yo lo sea, sino que lo somos todos. Y eso también es muy difícil darlo a entender. Esta idea de que la identidad está personalizada, ¿no? Sí. Y lo curioso es que sí escuchas muchos comentarios. Buenas noches, Vera, gracias. Si escuchas estos comentarios muy seguido como de, ay, es que estoy siendo explotada Gracias. o no recibo el salario que merezco. Pero no pasan de ahí, o sea, como que nada más son como estas repeticiones de está bien culero el sistema y ya, pero no he visto, no, en esas personas que dicen eso, no he visto más allá, ¿sabes? O sea, como que nada más escucho como que está culero y punto. Fíjate que una vez le escuché a mi tío, el hermano de mi papá, decir esto que me caló, ¿no? Ya tiene tiempo. Dijo, él se había comprado algo tecnológico, ¿no? Y creo que mi abuela, o sea, su mamá le estaba diciendo, no gastes en eso, algo así. Y la cosa es que se voltea conmigo y me dijo, desde que tengo memoria, la economía está mal. O sea, y lo vinculo mucho a esto que tú dices de, algo está mal, no sé qué es, pero algo está mal. Y fíjate que mi tío pensó así de, a ver, si todo el tiempo me están diciendo que la economía está mal, pues pues, ¿por qué no puedo comprar esto, no? O sea, en esta idea de, a ver, Ujú. si siempre está mal es porque en algún momento no estuvo tan mal como ahorita, o no, ¿sabes? Ya se perdió en esa idea de, sí, está interesante. Como una vez que me sentí así como hasta fuera me sentí como del otro,
que se estaban quejando igual como de que les pagan muy poco, de que está horrible, no sé qué. Y yo saqué mi comentario de, pero creemos que el capitalismo es lo mejor, ¿no? Y todos me voltearon a ver así como, ¿qué acabas de decir? O sea, como si hubiera invocado al mismísimo diablo ahí. Y yo me quedé así como de, pues se están quejando de eso, ¿no? Pero no lo pusieron con esas palabras. O sea, para ellos fue como una queja, pero no fue quejarse del capitalismo. O sea, como que lo separan, como si los problemas de los que estuvieran hablando no fueran parte de este sistema que ellos aplauden. Y es como de, lo estás diciendo, o sea, ¿cómo es que no, cómo es que cuando ya le pongo el nombre de capitalismo o cuando ya digo comunismo, te saltan las alertas, pero cuando se habla de explotación o otras cosas, está bien seguirse quejando, ¿sabes? O sea, no entiendo qué es lo que no se está entendiendo en la sociedad o en estas personas alienadas. Es que el problema es que no es fácil. O sea, es entender la complejidad y decirle a alguien que tiene que entender la complejidad es un abismo. Sí, y también tomar en cuenta que, o sea, así de primeras, pues nadie quiere la igualdad, la gente lo que quiere es estar arriba, ¿no? O sea, no necesariamente, o sea, si te estás quejando de que te pagan poco, no es que quieres que te paguen, o sea, que a todos les paguen lo mismo, sino tú quieres que a ti te paguen más, Cierto. ¿sabes? Y y aparte, o sea, también, pues nosotros mismos, ¿no? O sea, bueno, cuánto llevamos en el club de lectura y y pues, ha sido todo un camino, ¿no? Para Sí, llegar al tema de la conciencia de clase y todo esto. Ha sido un camino y es todavía cierto. que este libro, de alguna forma, pues lo trajimos como preparación para meternos ya a leer un poco más, ya, si se puede, directamente a Marx, ¿no? O sea, ya iremos, ya no iremos en blancos, ¿no? O sea, ya iremos con conceptos claves, con lecturas guiadas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, Sí. Pero bueno, sí, sí. eso fue el capítulo 10. En general, el tema es el trabajo vivo y cómo está en los textos de Marx, pero Dussel lo rescata. Rescata este término, no que lo rescate, sino que lo enfatiza, y al enfatizarlo lo une a la filosofía de la liberación y ahí hace un seguimiento, ¿no? Que al menos para nosotros ahorita nos parece este, no solamente lógico, sino racional, ¿no? O sea, sigue con la idea de esto de que de alguna forma los logró hilvanar y no nos ha roto, ¿no? En cuanto, estoy viendo que el capítulo 11 tiene como, fuera broma, y no quiero asustarlos, como 28 páginas. Ujú. Entonces, Ok. voy a ver mañana, recuérdame, por favor, Mariana, recuérdame verlo. Voy a ver mañana si lo dividimos a la mitad o si vale la pena ya que le demos todo, ¿no? Pero sí va a ser, o sea, Pues dependiendo. depende de lo pesado del tema, ¿no? Más que las páginas, porque Exacto. luego Sí, sí está feo. exacto, exacto. Va a ser solamente por eso. Mira, o sea, este fue de 13 páginas, creo, 13, 14, 12. Y hay mucho que trabajar y eso que fue muy, había mucho que platicar y eso que fue, Dussel fue muy repetitivo con muchas cosas, ¿no? Sí. Bueno, ¿algo Sí. más que les gustaría agregar? Mm, Bueno, entonces no, en ese caso nos vemos el próximo miércoles, ¿no? Ya les diré, pero lo más seguro es que sea, si quieren leer desde ahorita o desde mañana en la mañana, capítulo 11 denle a empezarlo, ¿no? Y ya luego los diré hasta cuándo. vale. Súper. Vale, Muchas pues, Vale. gracias. Buenas noches. Tengan buenas buenas noches. noches.